Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ya verán qué tema tan interesante tenemos. Vamos a hablar de la relación entre los jóvenes de la generación Z, que cada vez se sienten más atraídos por votar por extremos políticos. Especialmente lo estamos viendo aquí en Europa con el caso de la extrema derecha. Nos acompañan 4 invitados hoy que ya les presento. Henri Hernández Baiter es docente e investigador en la Universidad de Lille, aquí en Francia. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Alice Freund es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Bienvenida. Gracias por la invitación. Va a ser muy interesante también tener la perspectiva de la psicología en este asunto. Alejandra Peña Morales, profesora e investigadora de la Universidad de Bretaña, especialista en estudios de género. Bienvenida. Hola, gracias. Y en duples, desde Bruselas, contamos con Javier Carbonell, él es director adjunto del think tank Future Policy Lab. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Extremismos políticos y generación Z, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Las ideologías fascistas y antidemocráticas resurgen y con fuerza entre la generación Z, es decir, los jóvenes nacidos entre 1995 y 2012 de toda Europa. Según la fundación alemana TUI, atención, el 21% de esos jóvenes preferiría vivir bajo un gobierno autoritario, mientras el voto de extrema derecha se dispara entre los menores de 25 años. Lo vemos en Polonia, Rumanía, Portugal, España, Francia, Italia, Alemania. Los partidos de extrema derecha han logrado importantes resultados aupados por el voto joven, sobre todo masculino. Quizá el quedarse atrás no sea solo un fenómeno geográfico, sino generacional. Recuerden la famosa cita de Churchill: la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las demás. Quizá lo más peligroso es que esta generación Z esté dispuesta, por desesperación, a explorar otras formas de vida en común no democráticas. Repasemos lo que dice la prensa. Diario ABC. La derecha radical europea también seduce a la generación Z. El País se hace eco de un sondeo en el que un cuarto de los jóvenes españoles prefiere, en determinadas circunstancias, un régimen autoritario. Aquí en Francia, el Cuguega Internacional se pregunta hasta dónde llegará el reagrupamiento nacional con la cara joven de Bardella, que tiene una gran estrategia en redes sociales para seducir a jóvenes. Bueno, lo primero quizás sería empezar hablando de si no es la desesperación, si esa desesperación está en el origen de que cada vez más jóvenes europeos de la generación Z se inclinen por la extrema derecha. Henry. Sí, existe un malestar y ese malestar se refleja precisamente en cómo los jóvenes perciben el discurso que se les transmite, y la extrema derecha encontró en ese discurso que se quiere simplista un público que es esos jóvenes que no encuentran otra solución y que creen y que piensan que nadie más los escucha o les habla honestamente. Alice, ¿desesperación en el centro de esta cuestión? Sí, obviamente. Esa desesperación lleva a mucha angustia, una angustia masiva, una angustia compleja, a la cual la extrema derecha propone soluciones y enemigos, ¿no? Simplifica mucho las cosas. Entonces es un alivio para jóvenes acercarse a esos discursos que simplifican muchísimo angustias que son complejas. Encima, me parece que para muchos la norma se volvió progresista y eso también lleva a muchos matices y a mucha complejidad de pensamiento. Y bueno, a eso están tratando de buscar respuestas. Luego vamos a ir a nombrar y a puntualizar esos enemigos que ha nombrado Alice y les vamos a poner caras y vamos a hablar, le vamos a poner cara. Alejandra, ¿esa desesperación está en el fondo de la cuestión, de ese inclinamiento de los jóvenes de la generación Z por partidos extremos? Bueno, yo pienso que efectivamente la indignación es algo que está muy presente en las generaciones, en la generación Z, pero de manera general. Y efectivamente esta indignación ha llevado a las nuevas generaciones a politizarse, pero realmente me parece que es una franja bastante pequeña la que ha decidido irse por cuestiones o ideologías de extrema derecha. Pues recordemos que efectivamente si tomamos los resultados de las elecciones europeas, 34% de los jóvenes votaron por la extrema derecha, pero casi un 40% votaron
por partidos de izquierda. Entonces, efectivamente hay una polarización, pero pienso que deberíamos matizar esta derechización de las juventudes o ponerlo en un contexto de la sociedad general y preguntarnos cómo de manera general nuestras sociedades europeas, nuestras sociedades occidentales se han ido ultraderechizando en los últimos años y no particularmente las generaciones más jóvenes. Bueno, para puntualizar, no sé si están de acuerdo, cuando hablamos de generación Z estamos hablando de esa generación nacida entre el 95 y 2012, más o menos estamos en esa franja de edad, ¿no? Sí. Los que llegaron después de los que somos millennial, ¿no? Ujú. Vamos ahora hasta Bruselas porque hoy también nos acompaña el experto en extremismos políticos Javier Carbonell. Javier, cada vez más países europeos muestran cómo más jóvenes de la generación Z se inclinan por partidos de la extrema derecha. ¿Cuáles son las causas fundamentales? Las causas fundamentales de por qué hay cada vez más jóvenes votando a la extrema derecha son fundamentalmente dos. Una es una situación de cabreo institucional bastante grande de los jóvenes con la situación actual, con la democracia actual, y entonces se vota más a partidos de extrema izquierda y de extrema derecha. Los partidos de extrema derecha actualmente son los que presentan la mayor respuesta antisistema contra la situación actual. Y la segunda razón tiene que ver con que hay una creciente brecha de género entre hombres y mujeres, con las mujeres en general votando un poco más hacia la izquierda y con los hombres jóvenes votando masivamente más a la extrema derecha, aunque hay diferencias entre cada país. Vamos a ir luego también a esa diferencia entre géneros. No sé si podríamos decir, Enrique, hay una decepción de esos jóvenes con la generación y la clase política que les prometió, en cierta forma, un futuro a través de un itinerario de estudios, de universidad. Es decir, son jóvenes que se sienten, no sé si traicionados por el sistema o decepcionados con algo que les prometió el contrato social. Sí, yo diría que hay algo que se llama, en análisis del discurso, es el contrato de comunicación, y es precisamente ese contrato de comunicación que está roto entre el discurso institucional y el discurso de los jóvenes. No hay un diálogo entre lo que los jóvenes esperaban ser ese futuro por los estudios, que no llega finalmente, y lo que las instituciones proponen. Entonces, no hay ninguna otra solución que para estos nativos digitales que ir a ver en las redes sociales lo que le propone la extrema derecha nueva, que busca vender una imagen mucho más fresca y lo que decía Alice hace un rato, un discurso más simplificado que les permita entender la realidad en la que se desarrollan hoy en día, ¿no? Alice, antes hablábamos o citabas esos enemigos, ¿no? Son jóvenes que se sienten amenazados, tanto por los migrantes como por el feminismo. Sí. ¿Cómo se ha elaborado ese relato de amenazas? No sé si los partidos extremistas han sabido capitalizar ese sentimiento y lo han volcado contra esos enemigos. Ujú. Mira, primero para completar lo que dijo Henry, me parece que esos jóvenes también buscan en la extrema derecha una visión de la nación que representaría el padre simbólico, el que ordena, que decide, que te dice que está bien o que está mal. Luego, con eso de sentirse amenazado, me parece lo más normal, ¿no? Que un joven se sienta amenazado. El problema es que cuando hay una fragilidad narcísica, se transforma en una agresividad. Ahí me parece que la extrema derecha agarró esa sensación, esa agresividad que, a ver, el problema para ellos no va a ser ellos, el problema es afuera. Hay un desplazamiento, ahí hoy. Hay un desplazamiento de la agresividad hacia afuera. Entonces, el responsable está bien definido y identificado. Son los migrantes, el feminismo. Eso te da una ilusión de control y de poder sobre lo que te está pasando. El problema está dentro de cada uno, solo que se va desplazando hacia afuera. Eso es lo que hace la extrema derecha, de agarrarlo para... Ya ven qué interesante es ir complementando lo que viene siendo la teoría política con la parte psicológica de este asunto, porque claro, son vasos comunicantes también, en este caso. Alejandra, esas amenazas volcadas en los migrantes, en el feminismo. Bueno, yo también me parece que hay que también matizar un poco esta cuestión en el sentido en que también vemos actualmente por parte de las extremas derechas una apropiación del feminismo e incluso de los derechos del Existe. LGBT, bueno, homosexuales, y se presentan como los protectores de las mujeres frente a los hombres musulmanes en particular y de los hombres homosexuales también con las agresiones del Islam. No en todas las, perdona que te puntualice, no en todas las extremas
extremas derechas europeas pasa eso, pero Sí. sí en algunos países, que ese es el En discurso particular en nuevo de Francia. Le Pen de Ujú. ustedes tienen estos derechos, pero ojo, porque vienen los migrantes y se los pueden robar. Claro, entonces este fenómeno de femonacionalismo o de homonacionalismo es algo que estamos observando y al cual tenemos que ponerle mucho cuidado. Lo que se ve en Francia en particular ahora es una cristalización frente a la cuestión trans y cómo la extrema derecha considera que la cuestión trans es algo que pone en peligro la sociedad occidental y entonces, bueno, se ha ido desplazando y hay una especie de purple washing Ujú. que intentan hacer las extremas derechas y de hecho eso también es lo que hace que muchos jóvenes adhieran porque Ujú. supuestamente son ideologías ahora feministas e incluso homo-friendly. Vamos a volver a Bruselas con Javier Carbonell. Ese perfil de votante joven de ultraderecha ha estado impactado por numerosas crisis socioeconómicas, pero es un perfil masculinizado. Hablamos de hombres jóvenes. ¿Se sienten amenazados en particular por el feminismo, Javier? La razón de que los jóvenes, especialmente hombres, voten a la extrema derecha tiene mucho que ver con el feminismo, pero no solo. Hay un elemento fundamental de cabreo con el sistema económico, porque los hombres jóvenes han visto declinar su nivel de ingresos, su nivel de riqueza, su nivel de poder adquisitivo en las últimas décadas. Antes, un padre de familia podía mantener a toda una familia con un solo salario y actualmente los hombres jóvenes no pueden hacer eso. Las mujeres jóvenes tienen también una situación precaria muy grande, pero han mejorado de una situación donde no podían digamos, acceder a tener un buen trabajo, a tener un nivel educativo, ahora las mujeres se educan más que los hombres, van más a la universidad. Esto ha provocado en los hombres una sensación de declive que hace que los discursos nostálgicos de volver al pasado sean muy atractivos para este tipo de electorado. Obviamente hay un elemento fundamental de crítica al feminismo, porque el feminismo obviamente critica los privilegios que han disfrutado históricamente los hombres, pero también hay un elemento económico de que el declive económico de los hombres jóvenes explica en parte este voto creciente hacia la extrema derecha. Por primera vez en la historia lo que estamos viendo es que las mujeres jóvenes van más a la universidad que los hombres jóvenes. Y esto ha llevado a un punto en el que actualmente las mujeres jóvenes ganan más dinero que los hombres jóvenes. La brecha de género se ha revertido entre los menores de 25, ganan más ellas que ellos. Esto es la primera vez que pasa en la historia. Y de ahí que muchos hombres jóvenes, especialmente los que no van a la universidad, especialmente los de clase trabajadora, son los que están sintiendo más este declive económico que luego la extrema derecha es muy hábil en politizar en contra del feminismo. Qué quirúrgicos, Javier, cómo nos va llevando ya ese perfil ya mucho más detallado de un joven de menos de 25 años con no tiene perfil universitario, que es más bien obrero y que se siente como esa brecha salarial respecto a la mujer ha empeorado considerablemente. Vamos a comentar ese perfil en concreto y también les quiero preguntar, porque claro, hablamos de jóvenes Z europeos, pero estamos viendo a esa misma generación en otras partes del mundo justo luchando por lo contrario, por más libertad. Estoy pensando en Marruecos, en Nepal. Lo vamos a comentar a vuelta de pausa en Primera Plana. Hasta ahora. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico. Desde los Andes hasta China. Una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y france24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité. Esta semana en Primera Plana, con dos profesores universitarios, Alejandra Peña y Enrique Hernández, con una psicóloga clínica, Alice Freund, y a distancia con un experto en extremos políticos, Javier Carbonell, desde Europa, estamos enfocados en la relación entre la generación Z y los extremos políticos, en especial en la extrema derecha europea. Antes de la pausa estábamos hablando de ese perfil de joven varón de menos de 25 años que se siente amenazado por el feminismo, que entiende que la brecha también socioeconómica ha perdido en ella respecto a años anteriores. Pero les quería preguntar también porque, claro, estamos enfocados en jóvenes Z europeos, pero estamos viendo también a esa misma generación
en otras partes del mundo justamente luchando contra autoritarismos o defendiendo libertades, caso de Marruecos, Nepal. No sé si hay que diferenciar el contexto de esta generación Z. Alejandra, ¿qué le parece? Bueno, una vez más, a mí me parece una pena que no se mediatice lo que está pasando también en Europa y en Francia en particular, que es el contexto que más conozco. Mm. Y efectivamente lo que vemos también en Europa es un desarrollo de los movimientos antirracistas, anticapitalistas, de los movimientos feministas, movimientos contra las violencias, por ejemplo, de los policías. Entonces, efectivamente, hay cosas que pasan en Europa también, una movilización también, lo que está pasando en Palestina. Entonces, pienso que efectivamente a veces nos focalizamos sobre lo que pasa en el exterior y muchas veces olvidamos que la generación Z en Europa también está extremadamente movilizada con causas que podríamos calificar de progresistas. Ujú. No sé qué le parece, Henry, las luchas que hay más allá de Europa. Si viéramos esta generación Z a nivel mundial. Para retomar lo que decía Alejandra, sí, es esa idea de que le prestamos más atención a lo que ocurre fuera que a lo que ocurre dentro, lo que crea en los jóvenes europeos esa desafección y esa idea de que necesitamos desde adentro protegernos de un enemigo que nos viene de afuera y que nos es dado por una narrativa que es más simplista, que nos dice lo que ocurre es por lo que viene de afuera, ellos les van a quitar lo que ustedes tienen o lo que se les debían tener. Y por eso se crea este conflicto, ¿no? Ahora, con respecto a lo que ocurre en Nepal o en Marruecos, no estamos en el mismo contexto, Claro. ¿no? Lo único que les une, digamos, es la generación. la generación. La generación, el único punto en común. La percepción es completamente diferente, ¿no? Y depende precisamente de qué, de esos repertorios narrativos que tienen a la mano los jóvenes y que buscan precisamente, por un lado, más libertades en Nepal y en Marruecos y en otros países, y por el lado europeo busca más bien una idea de protección, ¿no? De esa identidad nacional que les permita sentirse seguros dentro de su país. Alice. Es que me parece que en todas partes del mundo los jóvenes necesitan poner en cuestión el orden tal cual como está establecido, ¿no? Entonces, sí, en algunos países lo que van a luchar, lo que van a luchar por más libertades, van a tratar de hacer cambiar el orden para más libertades. Acá la rebeldía se desplazó, como que de algún modo critican una orden, pero tratando de defender ideas e ideologías retrógradas. Eso es lo que nos sorprende. Claro, acá. porque se ha vuelto lo contestatario, quizá. Sí. Sí. Vamos con este punto con Javier Carbonell a Bruselas, porque estábamos hablando antes de la pausa de... Bueno, pongamos el ejemplo de España. Por poner un ejemplo en concreto, España. 50 años después de la muerte de Franco, hay un repunte de esos jóvenes de la generación Z que están votando por Vox. Claro, ninguno de ellos conoció al dictador. Son jóvenes que no conocieron la dictadura, que han nacido en democracia, en una democracia asentada, que se les presupone una educación lo suficientemente sólida como para no banalizar lo que pasó con la dictadura. Entonces, ¿qué ha fallado, Javier? La razón por la cual muchos jóvenes están votando o tienen una cierta nostalgia hacia el franquismo realmente no es una nostalgia verdadera. La nostalgia realmente no es querer una vuelta al pasado, es criticar lo que le falta al presente que se creía que en el pasado sí que estaba, que sobre todo tiene que ver con una idea de progreso, de la idea de tú estudias, trabajas y vas a tener un buen trabajo, vas a tener una vivienda, vas a poder formar una familia. Esto actualmente no es así, lo que lleva a muchos jóvenes a convertirse casi en antisistemas, en criticar al sistema establecido actualmente. Y actualmente, especialmente en España, dado que los gobiernos de izquierda, los partidos de izquierda están en el gobierno, hace que la extrema derecha sea casi el único partido antisistema o anti-establishment que tenemos actualmente en España. Y por eso se van tantos jóvenes ahí. Pero realmente la nostalgia del franquismo no es una nostalgia real por volver al pasado, es más de una crítica del presente. Nombraba antes, Alejandra, que también hay unos jóvenes que se preocupan por otro tipo de problemas. Está el tema del ecologismo. Podemos enumerar quizá algunos de los problemas que les preocupan a esta generación Z de jóvenes para entender mejor cómo votan. Se suele citar el precio de la vivienda, la salud mental tras la crisis sanitaria, la ecología, la falta de oportunidades. Pero quizá, no sé si los partidos tradicionales no han sabido responder a estas cuestiones con políticas eficaces. Alejandra.
No, sí, efectivamente, digamos que en los últimos 40 años lo que ha visto la población en los países europeos es la destrucción del Estado benefactor y la destrucción de los servicios públicos. Entonces, efectivamente, eso lleva a que las condiciones de vida sean muy complicadas. Otros colegas de otros medios en Francia, por ejemplo, también hacen reportajes sobre las condiciones de los estudiantes que tienen que saltar comidas, que no comen bien. Entonces, efectivamente, los últimos 40 años de los partidos que han estado en el poder no han podido responder a las demandas reales de la población y de la generación Z. Voy a tirar un poco de ese hilo porque, Henry, dicho de otra forma, en un continente envejecido como Europa, los políticos no se dirigen tanto a los jóvenes Z porque su masa de votantes suele estar más entre los baby boomers. ¿Y ese cálculo también se tiene en la cabeza? Sí, sí. Hemos visto últimamente como la importancia que se le da a los pensionados en el discurso político Sí. y sobre todo en las reformas que se llevan a cabo en el gobierno, ¿no? Y vemos cómo los relatos se van construyendo en torno al público al que me estoy dirigiendo, ¿no? Y cuando se dirigen a los boomers, pues hablamos de cosas de poder adquisitivo de esta población. De los jóvenes hablamos transformamos y traducimos los relatos con respecto a lo que les interesa, ¿no? La vivienda, el trabajo, la estabilidad, etcétera. Y todo es una cuestión de cómo se construyen las narrativas, cómo construye la extrema derecha esas narrativas que van dirigidas a un público en particular, que sea la generación Z, con respecto a las preocupaciones que les atañen más concretamente, es decir, trabajo, estabilidad y seguridad también, ¿no? Y por el otro lado, los boomers que con el poder adquisitivo y las pensiones, etcétera, ¿no? Alice o Alejandra, dado este escenario que muestra Enrique, quizá la pregunta sea, ¿hay un riesgo de conflicto intergeneracional? Es decir, de aprovechar brechas de la discordia a nivel generacional. Alice. Alejandra, me parece que estás más especialista que yo en ese campo. Bueno, efectivamente, bueno, igual siempre hay la lucha entre los antiguos y los modernos, pero entonces es algo que es un fenómeno social, digamos, muy usual, transhistórico. Después, una vez más, digamos, intentar matizar, porque efectivamente la extrema derecha nos hace creer que estamos al borde de la guerra civil, cuando de manera general, digamos, cohabitamos de manera bastante pacífica. Las sociedades europeas son sociedades mayoritariamente pacíficas. Después, para retomar la cuestión de los pensionados, también me parece que es una cuestión interesante porque efectivamente decimos que son gobiernos o discursos que se dirigen a los pensionados, pero si tomamos el ejemplo francés una vez más, la reforma de las pensiones pasó a pesar de que los pensionados, muchos pensionados estaban en contra. Entonces, pienso que es más que los pensionados, es un cierto tipo de pensionados que efectivamente tienen asegurada la supervivencia. Hablamos antes, bueno, cuando hablamos de extrema derecha es verdad que a veces caemos en meter a todos en el mismo saco, pero bueno, André Ventura en Portugal, Santiago Abascal en España, Alice Weidel en Alemania, Jordan Bardella aquí en Francia. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian estos líderes? Porque lo que parece que sí que tienen en común es una estrategia en redes sociales, en TikTok, dedicada a esta generación Z muy estudiada ya y muy perfilada, pero luego entre ellos hay muchas diferencias. A veces los metemos en el mismo saco como si fueran algo férreo, algo monolítico, y no lo es, Enrique. Carlos, yo diría que hay una matriz ideológica que es común, pero dentro de esa matriz ideológica hay diferentes envoltorios, ¿no? Entonces, esos envoltorios son la forma que le damos a la estética comunicativa que adoptamos. Entonces, vemos, por ejemplo, que Bardella en Francia utiliza TikTok y se presenta como el hermano mayor que difunde contenido y que es el ejemplo a seguir, ¿no? Vamos a hablar también de lo identitario, porque hay muchos jóvenes que se inclinan por los extremos nacionalistas, estamos hablando de la extrema derecha, pero también muchos por lo woke. Y si algo tienen quizá en coincidencia es que ambas cosas son identitarias y descalifican la política del pacto, de la concesión, de la coalición en la que Europa se ha fundamentado durante décadas, en no conceder nada al otro. El riesgo, Javier Carbonell, Bruselas, el riesgo más evidente es el de búsqueda identitaria en opciones políticas en detrimento del contrato social y el pacto democrático. Lo que buscan los jóvenes en los modelos autoritarios en realidad es paradójico.
en lo que vemos en muchos jóvenes, lo que vemos es que piensan que no viven una democracia real, que sí que quieren una democracia, pero que piensan que no vive una democracia real, que no satisface sus necesidades. Entonces lo que se busca en muchos casos es una especie de golpe en la mesa, es una especie de cambio muy serio y por tanto la extrema derecha que se vende como que va a restaurar la verdadera democracia, es, por tanto, atractiva para este tipo de jóvenes. Entonces, hay un elemento paradójico en el que los partidos de extrema derecha, que son aquellos que en realidad más aplicarían políticas antidemocráticas, son los que se están vendiendo como más democráticos simplemente porque se están vendiendo como antisistema. Henry, Alejandra, Alice, hablamos de extrema derecha. Lo woke también es identitario. No sé si caemos en el riesgo de jóvenes que se aproximen demasiado a esa política identitaria y no al favor del pacto, digamos, de todos los grises que tiene la política de la coalición y del pacto. ¿Qué les parece? Alejandra. Vale. Bueno, efectivamente, bueno, pienso que Alice tal vez estaría de acuerdo conmigo. O sea, la cuestión de la identidad es algo que es importante para el individuo, para construirse. Entonces, pienso que tal vez se focaliza como si los jóvenes hoy en día tuvieran una obsesión por la identidad, pero todos nos hemos construido una identidad. Después, bueno, yo soy especialista del wokismo, o sea, Sí. hago estudios de género y estudios LGBT, y es un pensamiento que también critica la identidad. Entonces, bueno, también tendríamos que adentrarnos sobre el fenómeno del wokismo, etc. Pero pienso que lo que dice Javier es la cuestión del hartazgo, es decir, que las personas salen a manifestar y no pasa nada, la gente vota para una cosa y pasa otra cosa. Entonces, pienso que es efectivamente el sentimiento de que no estamos viviendo en democracia, o por lo menos que esas democracias están en crisis, porque no traducen institucionalmente la ira y la cólera de las poblaciones, que hace que efectivamente la gente vote por las extremas derechas. Nos vamos a quedar ahí porque no tengo tiempo para más. Muchísimas gracias, Alice, Henry, Gracias. Alejandra y gracias. Javier, y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.